Valentina solo quería un trabajo, pero cuando vio a los dos niños rubios en esa mansión, su corazón se detuvo. Eran ellos. Después de 4 años los había encontrado. La agencia de empleos quedaba en una calle estrecha del centro de la ciudad, entre una panadería que olía a pan recién horneado y una ferretería con la pintura descascarada. Valentina había llegado 20 minutos antes de su cita, como hacía siempre, porque la puntualidad era lo único que podía controlar en una vida que se le había escapado de las manos hacía mucho tiempo. Tenía 32 años, pero sus ojos cargaban el peso de alguien que había vivido varias vidas en una sola. No era tristeza exactamente lo que habitaba en su mirada, sino algo más profundo, como una herida que nunca terminó de cicatrizar, pero que ella había aprendido a ignorar para poder seguir funcionando. La recepcionista la hizo pasar a una oficina pequeña donde una mujer de mediana edad revisaba carpetas con expresión aburrida. Valentina se sentó en la silla de plástico frente al escritorio y esperó. La mujer levantó la vista, evaluándola con una mirada rápida que abarcó su ropa sencilla pero limpia, su cabello castaño recogido en una cola de caballo, sus manos sin joyas ni manicura. «Aquí dice que tiene experiencia como niñera», dijo la mujer sin preámbulos, hojeando el currículum que Valentina había dejado la semana anterior. «Sí, señora, trabajé 3 años cuidando a los hijos de una familia en el barrio norte. Puedo darle referencias». La mujer asintió distraídamente. «Tengo algo que podría interesarle. Es un puesto de tiempo completo, con alojamiento incluido. Una familia importante. El señor de la casa es viudo. Tiene 2 hijos pequeños, gemelos de 4 años. Necesita a alguien de confianza que pueda encargarse de ellos durante el día y ocasionalmente algunas noches». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Gemelos, 4 años. Las palabras resonaron en su mente como un eco doloroso, pero mantuvo la compostura con la práctica de quien ha aprendido a disimular el dolor. «Me interesa», respondió con voz firme. «¿Cuándo puedo ir a la entrevista?» La mujer anotó una dirección en un papel y se lo extendió. «Mañana a las 10 de la mañana. La casa queda en la zona residencial del lago. Pregunte por el señor Martín Velasco». Valentina tomó el papel y lo guardó en su bolso sin mirarlo. «Ahí estaré». Esa noche, en su pequeño apartamento de un solo ambiente, Valentina no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando los ruidos de la ciudad que se filtraban por la ventana mal sellada. No era la primera vez que cuidaba niños desde que todo había pasado. De hecho, había elegido ese trabajo precisamente porque era lo único que sabía hacer bien, lo único que le daba un propósito. Pero cada vez que comenzaba con una nueva familia, sentía ese nudo en el estómago, esa mezcla de esperanza y terror que nunca lograba explicarse del todo. Gemelos de 4 años. La coincidencia era cruel, pensó. O tal vez el universo tenía un sentido del humor muy retorcido. En la mañana siguiente, Valentina tomó 2 autobuses para llegar a la zona residencial del lago. Era un barrio que ella solo conocía de pasada, un lugar donde las casas parecían sacadas de revistas de arquitectura y los jardines eran tan perfectos que parecían artificiales. La dirección que le habían dado correspondía a una mansión de 3 pisos, con fachada de piedra gris y ventanales enormes que reflejaban el cielo nublado de la mañana. Se detuvo frente a la reja de hierro forjado y respiró profundamente. Podía hacer esto. Era solo un trabajo más. Presionó el botón del intercomunicador y una voz femenina respondió casi inmediatamente. «Residencia Velasco, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, soy Valentina Moreno. Tengo una entrevista programada para las 10». Hubo una pausa breve y luego la reja comenzó a abrirse con un zumbido mecánico. «Adelante. La puerta principal está al final del camino». Valentina caminó por el sendero empedrado que atravesaba un jardín impecable.
Había rosales podados con precisión milimétrica, un pequeño estanque con peces dorados y árboles frutales que probablemente daban sombra en verano. Todo era hermoso, ordenado, perfecto, y sin embargo, había algo en el ambiente que se sentía vacío, como una casa de muñecas esperando a que alguien la habitara de verdad. La puerta principal se abrió antes de que Valentina llegara al porche. Una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un moño apretado y delantal blanco impecable, la esperaba con expresión seria, pero no hostil. «Usted debe ser la candidata de la agencia», dijo la mujer. «Soy Amparo, el ama de llaves. El señor Velasco la está esperando en su estudio. Sígame, por favor». Valentina asintió y siguió a Amparo al interior de la mansión. El vestíbulo era amplio y luminoso, con pisos de mármol y una escalera curva que subía hacia los pisos superiores. Había cuadros en las paredes, fotografías en marcos de plata y un silencio que parecía haberse instalado en cada rincón como un inquilino permanente. Mientras caminaban por un pasillo largo, Valentina se detuvo involuntariamente frente a una fotografía que colgaba de la pared. Era el retrato de una mujer joven, hermosa, con cabello rubio y ojos claros que miraban directamente a la cámara con una sonrisa suave. Había algo familiar en ese rostro, algo que Valentina no podía identificar pero que le provocó un escalofrío. «Era la señora Elena», dijo Amparo, que se había detenido al notar que Valentina ya no la seguía. «Falleció hace 2 años, una enfermedad muy rápida. Los niños casi no la recuerdan». Valentina apartó la mirada de la fotografía y asintió en silencio. «Lo siento mucho». Amparo no respondió. Simplemente continuó caminando hasta detenerse frente a una puerta de madera oscura. Golpeó 2 veces y una voz masculina respondió desde el interior. «Adelante». El estudio era exactamente lo que Valentina había imaginado. Estantes llenos de libros, un escritorio de caoba, diplomas enmarcados en las paredes y un hombre sentado detrás del escritorio que levantó la vista de su computadora cuando ellas entraron. Martín Velasco tenía 38 años, pero aparentaba algunos más debido a las ojeras que marcaban su rostro y las líneas de preocupación que surcaban su frente. Era un hombre atractivo, de la manera en que son atractivos los hombres que no prestan demasiada atención a su apariencia. Cabello oscuro ligeramente despeinado, barba de 2 días, camisa celeste con las mangas arremangadas. Pero lo que más llamó la atención de Valentina fueron sus ojos. Eran ojos cansados, ojos de alguien que había dejado de dormir bien hace mucho tiempo. «Señor Velasco, la candidata de la agencia», anunció Amparo antes de retirarse y cerrar la puerta. Martín se puso de pie y rodeó el escritorio para estrechar la mano de Valentina. «Gracias por venir. Por favor, siéntese». Valentina se sentó en una de las sillas frente al escritorio mientras Martín volvía a su lugar. «He revisado su currículum», comenzó él, hojeando unos papeles que tenía sobre el escritorio. 3 años de experiencia, referencias excelentes. ¿Por qué dejó su trabajo anterior? La familia se mudó al extranjero, respondió Valentina con la respuesta que había ensayado. Me ofrecieron ir con ellos, pero tengo a mi madre aquí y no quise dejarla sola. Era mentira, por supuesto. No tenía madre ni a nadie más. Pero había aprendido que las mentiras pequeñas eran necesarias para sobrevivir en un mundo que hacía demasiadas preguntas. Martín asintió. «Entiendo. Debo ser honesto con usted, señorita Moreno. Este no es un trabajo fácil. Mis hijos son especiales. Perdieron a su madre cuando tenían 2 años. No la recuerdan conscientemente, pero algo en ellos sabe que falta algo. Han tenido 3 niñeras en los últimos 2 años y ninguna ha durado más de 4 meses. ¿Por qué?», preguntó Valentina. Martín suspiró y se reclinó en su silla. «Porque los niños pueden ser difíciles. No es maldad, es solo que no confían fácilmente. Prueban a las personas.
Las ponen a prueba constantemente, y cuando sienten que alguien no está comprometido de verdad, simplemente se cierran. Valentina sintió algo moverse en su pecho. Conozco ese sentimiento. Martín la miró con curiosidad, pero no preguntó más. Hay algo más que debes saber, continuó él. Viajo mucho por trabajo. A veces estoy fuera varios días seguidos. Amparo está aquí para supervisar la casa, pero necesito a alguien que pueda estar con los niños constantemente, que los cuide como si fueran suyos. No busco una empleada que cumpla horarios. Busco a alguien que se convierta en parte de esta familia. Valentina tragó saliva. Parte de esta familia. Las palabras le dolieron de una manera que no esperaba. Entiendo, señor Velasco. Puedo hacer eso. Martín estudió su rostro durante un largo momento, como si estuviera buscando algo específico en sus ojos. ¿Le gustan los niños, señorita Moreno? Y no me refiero a si los tolera o si sabe cuidarlos. Le pregunto si realmente le gustan. Los amo, respondió Valentina, y por primera vez desde que había entrado a esa casa, dijo algo completamente verdadero. Martín pareció satisfecho con la respuesta. Bien, entonces creo que es momento de que conozca a mis hijos. Se puso de pie y le indicó que lo siguiera. Salieron del estudio y subieron por la escalera curva hasta el segundo piso. El pasillo estaba decorado con más fotografías familiares y Valentina tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no detenerse a mirarlas. Martín se detuvo frente a una puerta pintada de azul claro con letras de madera que formaban dos nombres, Emilio y Matías. Están en su hora de juego, explicó Martín en voz baja. Prepárese, pueden ser un poco intensos al principio. Abrió la puerta y Valentina sintió que el mundo se detenía. La habitación era grande y luminosa, con dos camas pequeñas cubiertas de edredones con estampados de dinosaurios, estantes llenos de juguetes y una alfombra suave en el centro, donde dos niños estaban sentados. Eran idénticos, cabello rubio como rayos de sol, ojos grandes y expresivos, mejillas redondas con ese rubor natural de la infancia. Vestían camisetas azules y pantalones de mezclilla, y estaban concentrados en lo que parecía ser un juego de médicos, con estetoscopios de juguete colgando de sus cuellos. El corazón de Valentina dejó de latir por un segundo. No podía ser, pero lo era. Ella lo sabía con cada fibra de su ser. Lo supo en el momento en que esos 4 ojos se levantaron para mirarla con curiosidad. Lo supo cuando uno de ellos ladeó la cabeza de esa manera particular que ella recordaba de hace 4 años, cuando eran tan pequeños que cabían en sus brazos. Eran ellos, sus hijos. Papá, dijo uno de los gemelos, el que tenía una mancha de marcador azul en la mejilla. ¿Quién es ella? Martín entró a la habitación y se arrodilló junto a los niños. Emilio, Matías, ella es Valentina, va a ser su nueva niñera. Quiero que la traten bien, ¿de acuerdo? El otro gemelo, el que no tenía la mancha de marcador, miró a Valentina con una intensidad que no era normal en un niño de 4 años. ¿Vas a quedarte?, preguntó con voz suave. Valentina tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para que no le temblara la voz. Sí, respondió. Voy a quedarme. El niño la estudió un momento más, y luego algo cambió en su expresión. No era exactamente una sonrisa, pero tampoco era la desconfianza que Martín había descrito. Era algo diferente, algo que parecía reconocimiento. «Tienes ojos bonitos», dijo el pequeño. «Son como los de mi sueño». Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo con toda la fuerza de su voluntad. «Gracias», logró decir. «Tú también tienes ojos muy bonitos». Martín observaba el intercambio con expresión sorprendida. «Eso es inusual», murmuró. «Normalmente no hablan con extraños». Pero Valentina ya no lo escuchaba. Solo podía ver a esos 2 niños pequeños que la miraban como si la estuvieran esperando, como si supieran algo que nadie más sabía. Sus bebés, sus hijos, los que le habían arrancado de los brazos cuando ella no tenía nada.
Cuando era una joven asustada de 28 años, sin dinero, sin familia, sin opciones, los que había buscado durante 4 años sin encontrar rastro, los que aparecían en sus sueños cada noche, siempre como bebés, siempre inalcanzables, y ahora estaban aquí, frente a ella, vivos, sanos, hermosos, y no tenían idea de quién era ella realmente. ¿Quieres jugar con nosotros?, preguntó Emilio, el de la mancha de marcador, extendiéndole un estetoscopio de juguete. Estamos jugando al doctor. Matías es el paciente porque dice que le duele aquí. El otro gemelo, Matías, se señaló el pecho con expresión seria. Me duele un poco, confirmó. El doctor Emilio dice que necesito una medicina. Valentina se arrodilló en la alfombra, aceptando el estetoscopio con manos que apenas lograba mantener firmes. Bueno, dijo con una sonrisa que le costó todo su autocontrol. Entonces vamos a curarte. Y mientras jugaba con sus hijos por primera vez en 4 años, mientras escuchaba sus risas y sus voces infantiles, Valentina supo que su vida acababa de cambiar para siempre. No sabía cómo había llegado hasta aquí. No sabía qué significaba todo esto, no sabía qué iba a hacer, pero sabía una cosa con absoluta certeza: no volvería a perderlos. Nunca más. Las primeras semanas en la mansión Velasco fueron una tortura dulce para Valentina. Cada día era una batalla constante entre el instinto de revelar la verdad y la necesidad de permanecer en silencio. Cada momento que pasaba con Emilio y Matías era un regalo envenenado, la alegría de tenerlos cerca mezclada con el dolor de no poder decirles quién era realmente. Se instaló en una habitación pequeña, pero cómoda en el 3er piso, junto al cuarto de los niños. Era parte del acuerdo que Martín había propuesto: proximidad constante, disponibilidad total. Para Valentina era exactamente lo que necesitaba. Los gemelos eran todo lo que ella había imaginado y más. Emilio era el líder, el que tomaba las decisiones, el que siempre tenía una idea nueva para jugar. Matías era el soñador, el que se quedaba mirando las nubes por la ventana, el que hacía preguntas que parecían demasiado profundas para su edad. ¿Por qué el cielo es azul?, preguntó Matías una mañana mientras desayunaban. Porque le gusta ese color, respondió Valentina sirviéndole más jugo de naranja. ¿Y si le gustara el rosa? Entonces tendríamos un cielo rosa. Matías consideró esta respuesta con seriedad. Me gustaría un cielo morado, decidió finalmente. Morado con estrellitas. Emilio interrumpió con la boca llena de cereal. Los cielos morados son de noche, tonto. No soy tonto, protestó Matías. No le digas tonto a tu hermano, intervino Valentina con suavidad. Cada uno puede imaginar el cielo que quiera. Emilio la miró con esa expresión evaluadora que Valentina había aprendido a reconocer. Era la mirada que ponía cuando estaba decidiendo si confiar en alguien o no. Las otras niñeras decían que nos calláramos cuando preguntábamos cosas, dijo el niño. Valentina sintió una punzada de dolor en el pecho. Bueno, yo no soy como las otras niñeras, me gustan las preguntas. ¿Todas las preguntas?, insistió Emilio. Todas, aunque sean preguntas raras, especialmente si son preguntas raras. Emilio intercambió una mirada con su hermano, uno de esos momentos de comunicación silenciosa que solo los gemelos parecen dominar. Está bien, dijo finalmente, nos caes bien, y esa fue, aparentemente, la aprobación oficial. Los días comenzaron a desarrollar una rutina que Valentina encontraba reconfortante. Despertaba a los niños a las 7, los ayudaba a vestirse, supervisaba el desayuno, y luego pasaban la mañana entre juegos educativos, paseos por el jardín y sesiones de lectura. Por las tardes, los gemelos tenían 1 hora de siesta que Valentina aprovechaba para ordenar la habitación y preparar actividades para el resto del día. Las noches eran su momento favorito: bañarlos, ponerles el pijama y leerles cuentos hasta que se quedaban dormidos.
Era durante esas noches, cuando los gemelos dormían y la casa quedaba en silencio, que Valentina se permitía llorar. Se sentaba junto a la ventana de su habitación, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, y dejaba que las lágrimas corrieran libremente. Lloraba por los años perdidos, por las noches que no había podido cantarles canciones de cuna, por los primeros pasos que no había visto, por las primeras palabras que no había escuchado, pero también lloraba de gratitud, porque a pesar de todo, sus hijos estaban bien, estaban sanos, estaban cuidados, estaban vivos, y ahora ella podía ser parte de sus vidas, aunque fuera de esta manera tan retorcida. La relación con Amparo era cordial, pero distante. El ama de llaves la observaba constantemente, como si estuviera esperando que Valentina cometiera algún error que justificara su despido. «He visto muchas niñeras pasar por esta casa», le dijo Amparo una tarde mientras Valentina preparaba la merienda de los niños. «Ninguna ha durado. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente?» Valentina consideró la pregunta mientras cortaba manzanas en trozos pequeños. «No sé si seré diferente», respondió honestamente. «Solo sé que voy a intentarlo con todo lo que tengo». Amparo la estudió con esa mirada penetrante que parecía ver más de lo que Valentina quería mostrar. «Hay algo en ti», dijo el ama de llaves lentamente, «algo que no logro identificar. Te miran de una manera extraña. ¿Los niños? Sí, es como si te conocieran de antes, pero eso es imposible, ¿verdad?» Valentina mantuvo la expresión neutral con un esfuerzo que esperaba no fuera visible. «Los niños tienen mucha imaginación», respondió. «Probablemente les recuerdo a alguien». Amparo no parecía convencida, pero no insistió. La relación con Martín era más complicada. El hombre pasaba mucho tiempo encerrado en su estudio o viajando por negocios, pero cuando estaba presente, observaba a Valentina con una intensidad que la ponía nerviosa. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de que Valentina llegara a la casa, Martín la encontró en la cocina preparando chocolate caliente para los gemelos. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. Valentina se tensó imperceptiblemente. «Por supuesto. ¿Tiene hijos propios?». La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante un momento terrible, consideró decir la verdad, confesar todo, terminar con esta farsa que la estaba consumiendo por dentro. Pero entonces pensó en Emilio y Matías, durmiendo en el piso de arriba, en sus caritas relajadas, en la forma en que habían comenzado a correr hacia ella cada vez que entraba a una habitación. «No», mintió. «No tengo hijos». Martín asintió lentamente, pero había algo en su expresión que sugería que no estaba completamente convencido. «Es solo que la forma en que trata a los niños es diferente a las otras niñeras. Es como si los conociera, como si los entendiera de una manera que va más allá de la experiencia profesional. Simplemente me gustan los niños», dijo Valentina, y esta vez no era mentira. Martín la estudió un momento más antes de asentir. «Mis hijos la adoran, ¿sabe? Especialmente Matías. El otro día me preguntó si usted podía ser su mamá». Valentina sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué le dijo usted?». «Le dije que usted es su niñera, no su mamá, pero que podía quererla de todas formas». Valentina tuvo que agarrarse del mostrador para mantener el equilibrio. «Eso es muy dulce de su parte. Señorita Moreno, hay algo que debo contarle. Algo sobre los niños que probablemente debería saber si va a seguir cuidándolos». Valentina contuvo la respiración. «Elena, mi esposa, no podía tener hijos. Lo intentamos durante años, pero simplemente no funcionaba. Finalmente decidimos recurrir a la adopción». El mundo de Valentina se detuvo. «¿Adopción?». Martín asintió, claramente incómodo con el tema. Fue un proceso complicado. Elena se encargó de todo porque yo estaba viajando constantemente por trabajo. Cuando regresé, los gemelos ya estaban aquí. Tenían apenas unas semanas de nacidos.
Ella dijo que habían encontrado una madre biológica que no podía cuidarlos, que todo era legal, que no había nada de qué preocuparse. Valentina sintió que las piernas le fallaban. ¿Y usted le creyó? Era mi esposa, dijo Martín, con un tono que mezclaba tristeza y algo parecido a la duda. Confié en ella, pero después de que murió, cuando revisé sus papeles, encontré algunas inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Documentos que no coincidían, fechas que no cuadraban, nombres tachados y reescritos. Intenté investigar más, pero los registros de la agencia de adopción que Elena usó desaparecieron, como si nunca hubiera existido. Valentina tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la voz firme. ¿Cree que su esposa hizo algo ilegal? Martín se pasó una mano por el cabello con frustración. No lo sé, honestamente no lo sé. Elena era una buena persona, amaba a esos niños con todo su corazón, pero había algo que me ocultaba, algo relacionado con el origen de los gemelos. Nunca me lo dijo y ahora ya no puede hacerlo. Valentina sintió que todo el dolor de los últimos 4 años amenazaba con desbordarse. ¿Por qué me cuenta esto? Porque usted es la primera persona en 2 años que ha logrado conectar con mis hijos de verdad, y porque si va a ser parte de sus vidas, merece saber que hay cosas sobre ellos que ni siquiera yo entiendo. Gracias por confiar en mí, logró decir Valentina. Lo que sea que haya pasado, está claro que usted ama a esos niños. Con toda mi alma, confirmó Martín. Son lo único que me queda de Elena. Y aunque no comparto su sangre, son mis hijos en todo lo que importa. Valentina asintió, incapaz de hablar. Buenas noches, señorita Moreno, dijo Martín antes de retirarse. Y gracias por cuidar tan bien de ellos. Cuando se quedó sola, Valentina se dejó caer contra el mostrador, temblando. Adopción. Elena había organizado una adopción, pero Valentina nunca había firmado papeles de adopción. Ella había firmado documentos que le dijeron que eran para ayuda temporal mientras se recuperaba de la depresión posparto. Le habían prometido que podría recuperar a sus bebés cuando estuviera mejor, pero cuando intentó reclamarlos, le dijeron que había renunciado a sus derechos, que los niños ya estaban con una nueva familia, que no había nada que pudiera hacer. Había pasado 4 años buscándolos. 4 años de noches sin dormir, de abogados que no podían ayudarla, de puertas cerradas y callejones sin salida. Y todo ese tiempo, sus bebés habían estado aquí, en esta mansión lujosa, siendo criados por una mujer que probablemente había pagado para obtenerlos. Elena, la mujer del retrato, la mujer con la sonrisa suave y los ojos que parecían guardar secretos. Valentina siempre había imaginado que la persona que se había quedado con sus hijos era un monstruo. Pero las historias que había escuchado de Amparo, de Martín, incluso de los propios gemelos cuando hablaban de la mamá que no recordaban bien, pintaban un cuadro diferente. Elena los había amado, los había cuidado, les había dado todo lo que Valentina no había podido darles. ¿Cómo podía odiar a alguien que había amado a sus hijos? ¿Y cómo podía destruir la memoria de esa mujer revelando la verdad? Esa noche, Valentina no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta del cuarto de los gemelos, escuchando sus respiraciones suaves, tratando de decidir qué hacer. Podía revelar la verdad, podía mostrar los pocos documentos que conservaba, los que probaban que ella era la madre biológica. Podía destruir la imagen que Martín tenía de su esposa fallecida. Podía reclamar a sus hijos legalmente. Pero, ¿y luego qué? Los gemelos no la conocían como madre. Conocían a Elena. Conocían a Martín. Esta era su casa, su vida, su mundo. Irrumpir con la verdad podría destruirlos. ¿Qué derecho tenía ella de arruinar todo lo que conocían solo para satisfacer su propio dolor? Pero al mismo tiempo, ¿qué derecho tenían ellos de seguir viviendo una mentira? Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, Valentina tomó una decisión.
No revelaría nada, no todavía. Primero necesitaba entender exactamente qué había pasado hace 4 años. Necesitaba saber si Elena había actuado sola o si había habido otros involucrados. Necesitaba descubrir la verdad completa antes de decidir qué hacer con ella. Y mientras tanto, estaría aquí, cuidando a sus hijos, viéndolos crecer, siendo parte de sus vidas de la única manera que podía serlo por ahora. Era suficiente. Tenía que ser suficiente. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que Valentina aprendió cada pequeño detalle de sus hijos como si estuviera memorizando un mapa sagrado. Aprendió que Emilio tenía miedo de las tormentas, pero fingía que no. Aprendió que Matías hablaba dormido, murmurando palabras sin sentido que a veces sonaban como canciones. Aprendió que ambos odiaban el brócoli, pero amaban las zanahorias si estaban cortadas en forma de estrella. Aprendió que cuando estaban tristes, se buscaban el uno al otro antes de buscar a cualquier adulto. Y mientras aprendía todo esto, también investigaba en silencio. Había comenzado con las cosas pequeñas, los papeles que Martín había mencionado, los documentos con inconsistencias. No podía preguntar directamente, pero podía observar. Y una noche, cuando Martín estaba de viaje y Amparo ya se había retirado a dormir, encontró lo que buscaba. El estudio de Martín tenía un archivador de metal en una esquina que él nunca cerraba con llave. Valentina sabía que estaba mal revisar los papeles de su empleador. Sabía que si la descubrían perdería todo. El trabajo, la cercanía con sus hijos, la posibilidad de algún día revelar la verdad. Pero necesitaba saber. El archivador contenía carpetas organizadas meticulosamente, facturas, contratos de negocios, documentos del hogar, y al fondo una carpeta marcada simplemente como adopción. Valentina la sacó con manos temblorosas y la abrió. Lo que encontró dentro confirmó sus peores sospechas. Había certificados de nacimiento que mostraban a Elena Velasco como madre de los gemelos, pero las fechas estaban alteradas. Había recibos de pagos hechos a una clínica privada que Valentina nunca había escuchado nombrar, y había una carta, escrita a mano, que hizo que todo el dolor de los últimos 4 años regresara como una ola devastadora. La carta estaba fechada una semana antes del nacimiento de los gemelos. «Querida Elena», comenzaba, «todo está arreglado». La chica firmó los papeles sin entender realmente lo que estaba firmando. Está tan asustada y confundida que no hará preguntas. Los bebés serán tuyos en cuanto nazcan. El dinero ha sido transferido a mi cuenta. Nadie nunca sabrá la verdad. Con cariño, tu amiga Rosario. Valentina leyó la carta 3 veces, cada vez sintiendo que el mundo se desmoronaba un poco más. Rosario. Ese nombre lo conocía. Era la mujer de la clínica donde había dado a luz, la que le había dicho que firmar esos documentos era solo un trámite, la que le había prometido que podría recuperar a sus bebés cuando estuviera lista. Le habían mentido, le habían robado a sus hijos, y Elena lo sabía. Elena había pagado por ellos. Valentina guardó los documentos exactamente donde los había encontrado y regresó a su habitación. No lloró esa noche. El dolor era demasiado grande para las lágrimas. Se quedó sentada en su cama, mirando la pared, tratando de procesar lo que había descubierto. Elena estaba muerta. Rosario probablemente había desaparecido con el dinero. No había nadie a quien culpar, nadie a quien exigir justicia. Solo quedaba Martín, que aparentemente no sabía nada de esto, y 2 niños inocentes que no tenían idea de que su vida entera estaba construida sobre una mentira. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? Los días siguientes fueron una tortura. Valentina seguía cuidando a los gemelos con la misma dedicación de siempre, pero por dentro estaba destrozada. Cada vez que los miraba, veía a los bebés que le habían arrancado de los brazos. Cada vez que los abrazaba, sentía el fantasma de todos los abrazos que se había perdido. Y entonces, una semana después de su descubrimiento, algo cambió.
Era un martes por la tarde. Emilio y Matías estaban jugando en el jardín mientras Valentina los observaba desde un banco de piedra. El sol de otoño bañaba todo con una luz dorada y los niños corrían entre los árboles persiguiendo hojas que el viento arrastraba. «Valentina», llamó Matías corriendo hacia ella con algo en la mano. «Mira lo que encontré». Era una fotografía vieja, manchada de tierra, que probablemente se había caído de algún álbum olvidado. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó Valentina tomando la imagen. «Debajo del árbol grande. Estaba enterrada en la tierra». Valentina miró la fotografía y sintió que el corazón se le detenía. Era una imagen de una mujer joven sosteniendo a dos bebés recién nacidos. La mujer tenía cabello castaño, ojos grandes y una expresión de amor absoluto en el rostro. Era ella, era una foto de ella con los gemelos, tomada el día que nacieron antes de que se los llevaran. «¿Quién es la señora?», preguntó Emilio, que se había acercado para ver. «Tiene bebés igualitos a nosotros». Valentina no podía respirar, no podía pensar, no podía hacer nada más que mirar esa imagen que no debería existir, que de alguna manera había terminado enterrada en el jardín de esta mansión. «¿Valentina?», Matías tiró de su manga con preocupación. «¿Estás triste?». «No, amor», logró decir ella. «Solo me sorprendí. Es una foto muy bonita. ¿Conoces a la señora?», insistió Emilio, con esa perspicacia que a veces resultaba desconcertante. Valentina sabía que debía mentir. Sabía que debía inventar una historia, cambiar el tema, hacer cualquier cosa excepto lo que hizo a continuación. «Sí», dijo suavemente, «la conozco. ¿Es tu amiga?». «Algo así». Los gemelos intercambiaron una de sus miradas secretas. «¿Por qué estaba enterrada su foto en nuestro jardín?», preguntó Matías. «No lo sé», reconoció Valentina, «pero voy a averiguarlo». Esa noche, después de acostar a los niños, Valentina buscó a Amparo. La encontró en la cocina, terminando de lavar los platos de la cena. «Amparo, necesito preguntarle algo», dijo Valentina, mostrándole la fotografía. «¿Sabe algo sobre esto?». Amparo tomó la imagen con manos mojadas y la estudió durante un largo momento. Su expresión era indescifrable. «¿Dónde encontraste esto?». «Los niños la encontraron en el jardín. Estaba enterrada». Amparo se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más suave, casi triste. «Yo enterré esa foto», admitió. «Hace 4 años, justo después de que los niños llegaran a esta casa». Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué?». «Porque Elena me pidió que destruyera todas las fotos de la madre biológica, pero no pude hacerlo. Había algo en el rostro de esa mujer que me impidió destruir la última prueba de su existencia». Amparo levantó la vista y miró a Valentina directamente a los ojos. «Eres tú, ¿verdad? La mujer de la foto, la madre de esos niños». Valentina sintió que las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente se desbordaban. «Sí», susurró, «soy yo». Amparo no pareció sorprendida. Simplemente asintió, como si hubiera estado esperando esta confirmación. «Lo supe desde el primer día que llegaste. Los niños te miraban como si te conocieran. Y tú los mirabas como si te doliera el alma cada vez que los veías. ¿Por qué no dijo nada? Porque no era mi secreto para revelar, y porque necesitaba saber qué tipo de persona eras antes de decidir qué hacer con lo que sabía». «¿Y qué ha decidido?». Amparo puso la fotografía sobre la mesa y se sentó pesadamente en una silla. «He decidido contarte la verdad, toda la verdad, sobre lo que Elena hizo y por qué lo hizo». Valentina se sentó frente a ella, temblando. «Elena no podía tener hijos», comenzó Amparo. «Lo intentaron durante años, pero cada intento terminaba en tragedia. Después del 5º aborto, los médicos le dijeron que nunca podría ser madre, y algo se rompió dentro de ella. Hizo una pausa como si le costara continuar. Elena era una buena mujer, te lo juro.
Pero esa bondad se mezcló con una desesperación tan profunda que la cegó. Cuando Rosario le ofreció la posibilidad de obtener bebés, Elena no hizo las preguntas que debía hacer. No quiso saber de dónde venían esos niños, ni cómo los habían conseguido. Solo quiso ser madre. Y Martín, él sabía. Martín estaba de viaje cuando todo pasó. Cuando regresó, los bebés ya estaban aquí. Elena le dijo que había sido una adopción legal, que todo estaba en orden. Él confió en ella porque la amaba, porque quería creerle. Valentina sintió una mezcla de rabia y compasión que la confundía. «Me robaron a mis hijos», dijo con voz temblorosa. «Me dijeron que firmara documentos que no entendía. Me prometieron que podría recuperarlos. Y todo era mentira». «Lo sé», dijo Amparo suavemente. «Y lo siento tanto». Pero Elena también pagó un precio. Vivió los últimos años de su vida atormentada por la culpa. Nunca te conoció, nunca supo tu nombre, pero sabía que en algún lugar había una mujer a la que le habían arrancado a sus hijos. Y ese conocimiento la destruyó por dentro. Eso no cambia lo que hizo, no, pero tal vez explica por qué lo hizo. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué debo hacer ahora, Amparo? ¿Cómo se supone que viva con esto?» Amparo extendió una mano y la puso sobre la de Valentina. «Eso solo tú puedes decidirlo, pero hay algo que debes saber antes de tomar cualquier decisión». «¿Qué?» «Elena dejó una carta para ti. No sabía tu nombre, así que la dirigió a la madre de mis hijos. Me la dio poco antes de morir y me hizo prometer que si algún día te encontraba, te la entregaría». Valentina sintió que el corazón se le detenía por segunda vez esa noche. «¿Tiene esa carta?» Amparo asintió y se puso de pie. «Espera aquí, voy a buscarla». Cuando regresó, traía un sobre amarillento que claramente había sido guardado durante años. Se lo entregó a Valentina sin decir una palabra. Valentina abrió el sobre con manos temblorosas y sacó una carta escrita a mano. «A la madre de mis hijos», comenzaba. «No sé quién eres, no sé tu nombre, tu rostro, tu historia, pero sé que existes y sé que te hice el daño más grande que una mujer puede hacerle a otra. Te robé a tus hijos. No tengo excusas, no merezco perdón. Solo puedo decirte que los amé con todo mi corazón desde el momento en que los vi. Los crié como si fueran míos, porque en mi corazón lo eran. Les di todo el amor que tenía para dar. Pero ese amor nunca me quitó el peso de saber que en algún lugar una mujer lloraba por los hijos que yo tenía en mis brazos. Si algún día lees esto, por favor sabe que nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de preguntarme si estabas bien, si me odiabas, si algún día podrías perdonarme. No te pido que me perdones, solo te pido que ames a esos niños como yo los amé, que cuides de ellos. Que les des la madre que merecen, porque aunque yo los crié, siempre fueron tuyos». Con todo el arrepentimiento de mi alma, Elena Valentina terminó de leer la carta y sollozó. Sollozó por Elena, por ella misma, por los años perdidos, por el dolor que todos habían sufrido. Sollozó hasta que no le quedaron lágrimas. Y cuando finalmente se calmó, supo lo que tenía que hacer. «Tengo que decirle la verdad a Martín», dijo. Amparo asintió. «Sí, creo que es hora». Martín regresó de su viaje de negocios un viernes por la noche. Valentina lo esperó en el estudio, sentada en la misma silla donde había tenido su primera entrevista hace más de 2 meses. Cuando él entró y la vio ahí, con expresión seria y los ojos enrojecidos, supo inmediatamente que algo había cambiado. «¿Pasó algo con los niños?», preguntó con alarma. «No, los niños están bien. Están dormidos». Martín se relajó visiblemente, pero la preocupación no desapareció de su rostro. «Entonces, ¿qué ocurre? Parece como si hubiera visto un fantasma». «En cierto modo, así es», dijo Valentina. «Necesito contarle algo que va a cambiar todo lo que usted cree saber sobre su familia
Martín se sentó lentamente detrás de su escritorio, mirándola con una mezcla de curiosidad y temor. La escucho. Valentina respiró profundamente. Este era el momento que había temido y anhelado al mismo tiempo durante más de 2 meses. Señor Velasco, yo soy la madre biológica de Emilio y Matías. El silencio que siguió fue tan denso que Valentina podía escuchar el latido de su propio corazón. Martín la miraba sin comprender, como si las palabras que había pronunciado fueran en un idioma extranjero. ¿Qué dijo? Hace 4 años di a luz a 2 bebés gemelos. Me los quitaron cuando tenía apenas semanas de nacidos. Me hicieron firmar documentos que no entendí. Me prometieron que podría recuperarlos y luego desaparecieron. Pasé 4 años buscándolos. Y hace 2 meses, cuando vine a esta casa por primera vez, los encontré. Eso es imposible, dijo Martín, sacudiendo la cabeza. Elena organizó la adopción. Todo era legal. Había papeles, documentos falsificados, interrumpió Valentina. Encontré la carta que Rosario le envió a Elena. Sé exactamente cómo obtuvieron a mis hijos. Martín palideció. ¿Cómo sabe ese nombre? Porque Rosario fue la mujer que me engañó, la que me hizo firmar papeles que supuestamente eran para ayuda temporal, la que me prometió que podría recuperar a mis bebés cuando estuviera lista, y la que después me dijo que había renunciado a mis derechos y que mis hijos estaban con una nueva familia. No. Martín se puso de pie bruscamente, pasándose las manos por el cabello. Elena no habría hecho eso. Ella no era capaz de algo así. Valentina sacó los documentos que había copiado del archivador y los puso sobre el escritorio. Léalos usted mismo. Martín tomó los papeles con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro pasaba por una gama de emociones: incredulidad, horror, rabia, dolor. Cuando terminó, se dejó caer en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. «Dios mío», murmuró. «Elena, ¿qué hiciste?» «Ella también dejó una carta», dijo Valentina, entregándole el sobre amarillento. «Amparo la guardó todos estos años. Creo que debería leerla». Martín leyó la carta de Elena en silencio. Cuando terminó, había lágrimas corriendo por su rostro. «Ella sabía», dijo con voz rota, «sabía que había hecho algo terrible y vivió con esa culpa hasta el final». Valentina no dijo nada. No había palabras que pudieran aliviar este momento. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó Martín finalmente. «¿Por qué esperó 2 meses? Porque necesitaba estar segura. Necesitaba saber la verdad completa antes de destruir todo lo que usted creía saber sobre su esposa. ¿Y por qué? Porque no quería perder a mis hijos otra vez». Martín la miró con una expresión que Valentina no pudo descifrar. «¿Qué quiere decir? Que si le hubiera contado la verdad el primer día, usted me habría despedido. Me habría echado de esta casa y yo habría perdido cualquier posibilidad de estar cerca de ellos. Estos 2 meses han sido los más dolorosos de mi vida, pero también los más preciosos. Finalmente pude conocer a mis hijos. Pude verlos crecer, aunque sea un poco. Pude abrazarlos, aunque ellos no supieran quién era yo realmente. ¿Y ahora qué? ¿Qué espera que haga con esta información?». Valentina se irguió en su silla. «No espero nada. No vine aquí a exigir derechos ni a amenazar con demandas legales. Vine a decirle la verdad porque es lo correcto. Lo que usted haga con esa verdad es decisión suya. ¿Está diciendo que no va a intentar quitarme a mis hijos?». «Son sus hijos tanto como son míos», respondió Valentina. «Los ha criado durante 4 años. Los ama. Ellos lo aman a usted. No soy tan cruel como para destruir eso». Martín se quedó en silencio durante un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. «Cuando Elena murió», dijo finalmente, «prometí que protegería a esos niños de cualquier cosa que pudiera hacerles daño. Prometí que serían felices, que nunca les faltaría nada, que crecerían sabiendo que eran amados. Y ha cumplido esa promesa», dijo Valentina.
Pero ¿cómo puedo seguir cumpliéndola ahora que sé la verdad? ¿Cómo puedo mirarlos a los ojos sabiendo que su vida entera está construida sobre una mentira? La misma pregunta que yo me he hecho todos los días desde que llegué a esta casa. Martín se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad del jardín. ¿Sabe qué es lo más difícil de todo esto?, dijo sin voltearse. Que no puedo odiar a Elena. Sé lo que hizo, sé que estuvo mal, pero también sé que amó a esos niños con todo su corazón, y que si no hubiera hecho lo que hizo, yo nunca habría sido padre. Valentina se acercó a él lentamente. Elena no era un monstruo, dijo suavemente. Era una mujer desesperada que tomó una decisión terrible. Eso no excusa lo que hizo, pero tampoco la convierte en malvada. Y usted puede perdonarla. Valentina pensó en la carta de Elena, en las palabras llenas de arrepentimiento, en el dolor evidente entre las líneas. Creo que ya lo hice, admitió, porque el odio no va a devolverme los años que perdí. Y porque esos niños la amaban. No puedo odiar a alguien que mis hijos amaron. Martín finalmente se volteó para mirarla. Es usted una mujer extraordinaria, señorita Moreno. La mayoría de las personas en su situación habrían llegado aquí con abogados y demandas. Usted llegó con paciencia y comprensión. Llegué con desesperación, corrigió Valentina, y con la esperanza de que, de alguna manera, podríamos encontrar una solución que no destruyera a nadie. ¿Qué tipo de solución? No lo sé todavía. Solo sé que esos niños merecen ser felices y que destruir su mundo no va a hacer feliz a nadie. En ese momento la puerta del estudio se abrió y dos pequeñas figuras en pijama aparecieron en el umbral. «¿Papá?», llamó Emilio frotándose los ojos. «Te escuchamos llegar. ¿Ya viniste?». Martín se apresuró a arrodillarse frente a sus hijos. «Sí, ya vine». «¿Qué hacen despiertos?». «No podíamos dormir», dijo Matías. «Queríamos verte». Valentina los observaba desde la ventana, sintiendo que el corazón se le rompía de amor. Emilio la vio y sonrió. «Valentina, tú también estás despierta». «Estaba hablando con su papá», respondió ella. «¿De qué hablaban?», preguntó Matías con curiosidad. «De cosas de adultos», dijo Martín, levantando a cada niño en un brazo. «Cosas aburridas. Ahora vamos a llevarlos a la cama». «¿Puede Valentina llevarnos?», pidió Emilio. «Ella cuenta mejores cuentos». Martín miró a Valentina y algo pasó entre ellos. Un entendimiento silencioso. «Claro», dijo él. «Valentina puede llevarlos». Valentina tomó a los gemelos de los brazos de Martín y los cargó escaleras arriba. Los niños eran pesados, pero ella apenas lo notaba. Solo podía sentir el calor de sus cuerpecitos contra el suyo, el olor a champú infantil de sus cabellos, la suavidad de sus mejillas cuando se acurrucaban contra su cuello. «Valentina», murmuró Matías mientras ella los acostaba en sus camas. «Sí, amor, ¿tú nos quieres?». Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Los quiero más de lo que se pueden imaginar», respondió. «¿Más que al cielo?», preguntó Emilio. «¿Más que al cielo? ¿Más que a las estrellas? ¿Más que a todas las estrellas juntas?». Los gemelos sonrieron satisfechos. «Nosotros también te queremos», dijo Matías. «Más que al cielo y las estrellas, y más que a los dinosaurios», añadió Emilio, que era el cumplido más grande que podía hacer. Valentina los besó en la frente a cada uno, susurrando palabras de amor que había guardado durante 4 años. Cuando bajó al estudio, encontró a Martín sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. «Son niños increíbles», dijo Valentina. «Lo sé», respondió él, sin levantar la vista. «Y no tengo idea de qué hacer para que sigan siéndolo después de lo que acabo de descubrir». Valentina se sentó a su lado. «Podemos hacer esto juntos», dijo. «No tiene que enfrentarlo solo». Martín finalmente la miró. «¿Juntos? Soy su madre biológica. Usted es el padre que los ha criado. Entre los dos podemos darles todo lo que necesitan». «¿Está sugiriendo que sigamos como hasta ahora?
Que usted siga siendo su niñera mientras yo finjo que no sé la verdad. Estoy sugiriendo que encontremos una manera de darles dos padres en lugar de uno, sin destruir la memoria de Elena, sin traumatizarlos con verdades que son demasiado grandes para su edad, sin abogados ni peleas por custodia. ¿Y cómo sería eso exactamente? Valentina respiró profundamente. Por ahora seguiré siendo su niñera, seguiré cuidándolos, amándolos, estando presente en sus vidas, y cuando sean más grandes, cuando puedan entender, les contaremos la verdad, juntos, de una manera que no los destruya. Martín la estudió durante un largo momento. ¿Y qué pasa si me enamoro de usted? La pregunta tomó a Valentina completamente por sorpresa. ¿Perdón? Lleva 2 meses en mi casa, cuidando a mis hijos, siendo la persona más dedicada y amorosa que he conocido. ¿Qué pasa si mis sentimientos se vuelven más complicados de lo que deberían ser? Valentina sintió que el corazón se le aceleraba. Entonces lo enfrentaremos cuando suceda. ¿Cuándo suceda? No, si suceda. Martín extendió una mano y la puso sobre la de ella. Creo que ya sucedió, Valentina. Creo que me enamoré de usted hace semanas. Valentina cerró los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había pasado, de todo lo que estaba pasando, de todo lo que podría pasar. Esto es muy complicado, susurró. Lo sé, pero tal vez las cosas complicadas son las únicas que valen la pena. Antes de que Valentina pudiera responder, un grito agudo resonó desde el piso de arriba. «¡Papá! ¡Valentina! ¡Matías no se despierta!». Ambos corrieron escaleras arriba, el corazón latiéndoles con terror. Encontraron a Emilio de pie junto a la cama de su hermano, llorando. «No se despierta», sollozaba el niño. Le hablé y no se despierta». Valentina se acercó a Matías y lo tocó. Estaba ardiendo en fiebre. «Llamé a una ambulancia», dijo con voz firme. Ahora. La sala de espera del hospital olía a desinfectante y a miedo. Valentina llevaba horas sentada en una silla de plástico, con Emilio dormido en su regazo, mientras Martín caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. El diagnóstico había llegado rápido: meningitis bacteriana. Una infección grave que requería tratamiento inmediato y posiblemente una transfusión de sangre si el cuerpo de Matías no respondía a los antibióticos. «Necesitamos conocer el historial médico completo del niño», había dicho el doctor Mendoza, un hombre de 56 años con gafas gruesas y expresión seria. «Cualquier antecedente familiar de enfermedades, alergias, condiciones genéticas, todo puede ser importante». Martín había mirado a Valentina con desesperación. Él no tenía esa información. Elena nunca se la había dado, porque Elena no la tenía. Los únicos que podían proporcionar ese historial eran los padres biológicos, y uno de ellos estaba sentado justo ahí. El doctor Mendoza se acercó a ellos con un portapapeles en la mano. «Señor Velasco, necesitamos hacer algunas pruebas de compatibilidad sanguínea. El tipo de sangre de Matías es bastante raro, AB negativo. Si necesitamos una transfusión, será difícil encontrar un donante compatible a tiempo». Valentina se puso de pie, despertando a Emilio en el proceso. «Yo tengo el mismo tipo de sangre», dijo. El doctor Mendoza la miró con sorpresa. «¿Perdón? Soy AB negativo. Puedo donar. ¿Es usted familiar del niño?». Valentina miró a Martín, quien asintió casi imperceptiblemente. «Soy su madre biológica», dijo Valentina, y las palabras que había guardado durante meses finalmente salieron a la luz. El doctor Mendoza parpadeó, claramente confundido, pero era demasiado profesional para hacer preguntas innecesarias en medio de una emergencia. «Entonces necesitamos hacerle pruebas inmediatamente. Sígame, por favor». Valentina se volteó hacia Emilio, quien la miraba con ojos enormes y asustados. «Mi amor, tengo que ir con el doctor un momento. Tu papá va a cuidarte, ¿está bien? ¿Vas a ayudar a Matías?», preguntó el niño con voz temblorosa.
Voy a hacer todo lo que pueda. Emilio la abrazó fuertemente. Matías me dijo una vez que soñaba contigo, susurró, antes de que llegaras. Soñaba con una señora que nos quería mucho. Creo que eras tú. Valentina sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Siempre fui yo, amor, siempre. Las pruebas confirmaron que Valentina era una donante perfecta. Mientras la enfermera preparaba la extracción de sangre, el doctor Mendoza se sentó frente a ella con expresión seria. Señora, necesito hacerle algunas preguntas sobre el historial médico de la familia biológica. Cualquier información puede ayudarnos a tratar a Matías de manera más efectiva. Valentina respondió a todas las preguntas. No había antecedentes de enfermedades graves en su familia. No había alergias conocidas. El embarazo había sido normal. El parto había sido natural sin complicaciones. Con cada respuesta sentía que estaba recuperando algo que le habían robado hace 4 años, el derecho de ser la madre de sus hijos. «Hay algo más», dijo finalmente el doctor Mendoza cuando terminaron con las preguntas. «Algo que encontramos en los análisis de sangre de Matías y que me gustaría discutir con usted». «¿Qué encontraron?» «Matías tiene una condición genética llamada deficiencia de alfa-1 antitripsina. Es relativamente rara y generalmente se hereda de uno o ambos padres. No es grave si se detecta a tiempo y se maneja adecuadamente, pero puede causar problemas pulmonares si no se trata». Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Yo tengo esa condición. Es muy probable, dado que Matías la tiene. Recomendaría que se haga pruebas usted también y también el otro gemelo. Emilio podría tenerla. Es posible. Son gemelos idénticos, así que las probabilidades son altas». Valentina cerró los ojos, procesando esta nueva información. Durante 4 años, sus hijos habían tenido una condición médica que nadie conocía, porque nadie tenía acceso a su historial genético. Si ella no hubiera aparecido, si no hubiera revelado la verdad, esa condición podría haber pasado desapercibida hasta causar daños irreversibles. Todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la espera, había conducido a este momento. Un momento en que su presencia no solo era deseada, sino necesaria. La transfusión fue exitosa. Matías respondió bien al tratamiento y para la mañana siguiente su fiebre había bajado significativamente. Valentina estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano pequeña, cuando Matías abrió los ojos. «¿Valentina?», murmuró con voz débil. «Aquí estoy, amor, aquí estoy». «¿Estuve enfermo?». «Sí, pero ya te estás mejorando». Matías la miró con esos ojos grandes que eran tan parecidos a los suyos. «Soñé contigo», dijo. «Soñé que me cuidabas cuando era bebé». Valentina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No era un sueño, susurró. Era un recuerdo. ¿Un recuerdo de qué? Valentina miró hacia la puerta donde Martín estaba parado con Emilio en brazos. Ambos la observaban, esperando. «De cuando eras muy pequeñito», dijo finalmente. «De cuando te cargaba en mis brazos y te cantaba canciones». «¿Tú me cargabas cuando era bebé?» «Sí, amor, te cargué». «¿Eres como mi mamá de antes?» Valentina miró a Martín, quien asintió con lágrimas en los ojos. «Soy tu mamá, Matías». «Tu mamá de verdad, siempre lo fui». Matías parpadeó procesando esta información con la simplicidad de un niño de 4 años. «Entonces tengo 2 mamás, la mamá del cielo y tú». «Sí, amor, tienes 2 mamás que te aman muchísimo». «Emilio», llamó Matías a su hermano, «Valentina es nuestra mamá de verdad». Emilio se bajó de los brazos de Martín y corrió hacia la cama de su hermano. «¿En serio? ¿Como la mamá de las fotos del jardín?» Valentina asintió, incapaz de hablar. «Lo sabía», exclamó Emilio. «Sabía que te conocíamos de antes. Por eso te queremos tanto». Los 2 gemelos extendieron sus bracitos hacia ella y Valentina los abrazó como si su vida dependiera de ello. Lloraba y reía al mismo tiempo, sintiendo que 4 años de dolor se disolvían en ese abrazo.
Martín se acercó y puso una mano en el hombro de Valentina. «Creo que esta familia tiene mucho de qué hablar», dijo suavemente. Y así comenzaron las conversaciones. En los días siguientes, mientras Matías se recuperaba en el hospital, Martín y Valentina explicaron todo a los gemelos de una manera que pudieran entender. Les contaron sobre la mamá del cielo que los había querido mucho y los había cuidado cuando eran bebés. Les contaron sobre la mamá de verdad que los había buscado durante años hasta encontrarlos. Les contaron sobre el papá que siempre los había amado y que siempre estaría ahí para ellos. «¿Entonces somos una familia?», preguntó Emilio una tarde. «Sí», respondió Martín, «somos una familia». «¿Con mamá Valentina y papá y nosotros?» «Exactamente. ¿Y la mamá del cielo también cuenta?» «La mamá del cielo siempre va a contar», dijo Valentina. «Ella los amó mucho y los cuidó cuando yo no podía hacerlo. Siempre vamos a recordarla con cariño». Los gemelos parecieron satisfechos con esta explicación. Para ellos, la situación era simple. Tenían un papá, una mamá en el cielo y una mamá de verdad que vivía con ellos. 3 personas que los amaban. ¿Qué más podían pedir? 6 meses después, la vida en la mansión Velasco había cambiado completamente. Valentina ya no era la niñera. Era, oficialmente, la madre de los gemelos, con todos los derechos y responsabilidades que eso implicaba. Los papeles legales habían sido complicados, pero con la ayuda de abogados comprensivos y la cooperación total de Martín, todo se había resuelto. Pero lo más importante no eran los papeles, era la vida cotidiana que habían construido juntos. Las mañanas comenzaban con los gemelos saltando en la cama de Valentina, exigiendo panqueques y caricias. Los días se llenaban de juegos, risas y las pequeñas aventuras que solo los niños de 4 años pueden inventar. Las noches terminaban con cuentos, canciones y besos de buenas noches que Valentina había soñado dar durante 4 años. «¿Mamá?», llamó Matías una noche mientras ella lo arropaba. «Sí, amor. ¿Me cantas la canción del sueño?» «¿Cuál canción?» «La que cantabas cuando era bebé. La recuerdo un poquito». Valentina sintió que el corazón se le derretía. Había una canción que les cantaba cuando eran recién nacidos, antes de que se los llevaran. Una canción que su propia madre le había cantado a ella. Comenzó a cantar suavemente y vio cómo los ojos de Matías se cerraban poco a poco, una sonrisa en sus labios. Cuando terminó, Emilio, que estaba en la cama de al lado, murmuró medio dormido: «Yo también la recuerdo, mamá». Valentina los besó a ambos y salió de la habitación, encontrando a Martín esperándola en el pasillo. «Nunca dejas de sorprenderme», dijo él. «¿Por qué?» «Porque cada día demuestras que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la familia no es solo sangre sino elección, que el perdón puede curar heridas que parecían imposibles de sanar». Valentina sonrió. «Aprendí de la mejor maestra». «¿De quién?» «De Elena. Su carta me enseñó que incluso las personas que cometen errores terribles pueden amar de verdad y que a veces el perdón es la única manera de seguir adelante». Martín tomó su mano. «Te amo, Valentina, no solo por ser la madre de mis hijos, sino por ser la mujer extraordinaria que eres. Yo también te amo, Martín, por aceptar la verdad, por dejarme ser parte de esta familia, por amarme a pesar de todo». «¿Te casarías conmigo?». La pregunta llegó sin advertencia, pero Valentina ya conocía la respuesta. «Sí, 1000 veces sí». La boda fue pequeña, íntima, perfecta. Se celebró en el jardín de la mansión, el mismo jardín donde Matías había encontrado la fotografía enterrada que había comenzado todo. Los gemelos fueron los pajecitos, vestidos con trajes idénticos que los hacían parecer pequeños príncipes. Amparo lloró durante toda la ceremonia, murmurando entre sollozos que era la boda más hermosa que había visto en sus 60 años. 5 años después, la familia Velasco se había expandido.
Había una niña de 3 años llamada Elena, en honor a la mujer que, a pesar de sus errores, había amado a los gemelos como propios. Y había otro bebé en camino, una sorpresa que Valentina y Martín habían recibido con alegría absoluta. Los gemelos, ahora de 9 años, eran los hermanos mayores más dedicados del mundo. Emilio enseñaba a su hermanita todo lo que sabía sobre dinosaurios, mientras Matías le leía cuentos cada noche, tal como Valentina había hecho con ellos. «¿Mamá?», preguntó Matías un día. «¿Puedo preguntarte algo?». «Siempre, amor». «¿Todavía piensas en los años que estuvimos separados?». Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. «A veces», admitió, «pero no con tristeza. Pienso en ellos como los años que me prepararon para ser la mamá que necesitaban. Cada día difícil me hizo más fuerte. Cada lágrima me hizo más comprensiva. Cada momento de dolor me enseñó a valorar cada segundo que tenemos juntos». «¿Y nos perdonaste por no buscarte?». Valentina lo abrazó fuertemente. «Nunca hubo nada que perdonar. Ustedes eran bebés, no sabían nada. Y cuando finalmente nos encontramos, me recibieron con los brazos abiertos. Eso es todo lo que importa. Te quiero, mamá, más que al cielo y las estrellas. Y yo te quiero más que a todo el universo junto». Esa noche, mientras arropaba a sus hijos y besaba sus frentes, Valentina pensó en todo el camino que había recorrido. Desde la joven asustada de 28 años que había perdido a sus bebés, hasta la mujer de 37 años que tenía una familia completa, un esposo amoroso y 3 hijos que la llamaban mamá. El dolor no había desaparecido completamente. Probablemente nunca lo haría. Pero se había transformado en algo diferente, en gratitud por los años que tenía, en aprecio por cada momento presente, en amor incondicional por las personas que habían elegido ser su familia, porque eso era lo que había aprendido en este viaje extraordinario, que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, sino la gente que comparte tu corazón. Que el perdón no es olvidar el pasado, sino elegir no dejar que el pasado controle el futuro. Que el amor verdadero puede encontrar caminos donde parece que no hay ninguno, y que a veces las historias más hermosas comienzan con los capítulos más oscuros. Valentina cerró los ojos y sonrió. Su historia había comenzado con pérdida, con dolor, con desesperación, pero había terminado con amor, con familia, con esperanza. Y eso era todo lo que siempre había querido. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario. A veces, reconocer lo que sentimos ya cambia más de lo que imaginamos. Tu comentario puede ayudar a alguien que hoy está en silencio.